En 2022, Rusia invadió Ucrania. En cuestión de horas, Occidente respondió con un arma que no dispara balas. Desconectó a los principales bancos rusos de SWIFT, el sistema de mensajería que conecta a más de 11.000 instituciones financieras en 200 países. De la noche a la mañana, Rusia quedó parcialmente aislada del sistema financiero global. No hubo tanques. No hubo misiles. Solo un mensaje electrónico que dejó de enviarse. Esa capacidad de desconectar a un país entero de la economía mundial plantea una pregunta incómoda. ¿Quién tiene ese poder? ¿Quién decide las reglas del juego económico global? ¿Y qué pasa cuando medio mundo empieza a cuestionar esas reglas? Bienvenidos a la temporada 14, la última de este viaje. Hemos recorrido un camino largo. Desde un agricultor que tenía trigo y necesitaba zapatos, pasando por el nacimiento del dinero, los bancos, las crisis, las ideas que intentaron explicar cómo funciona todo esto. Ahora estamos en el presente. En la economía del siglo XXI. Y empezamos por la pregunta más grande de todas, ¿quién gobierna la economía mundial? En julio de 1944, mientras la Segunda Guerra Mundial aún no había terminado, 730 delegados de 44 países se reunieron en un hotel de New Hampshire, Estados Unidos. El objetivo era diseñar un sistema económico internacional que evitase los desastres de las décadas anteriores, las guerras comerciales, las devaluaciones competitivas, el colapso financiero que había alimentado el fascismo. De aquella conferencia nacieron dos instituciones que siguen funcionando hoy. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, se creó para vigilar la estabilidad del sistema monetario internacional. Su trabajo original era supervisar los tipos de cambio y prestar dinero a países con problemas temporales de balanza de pagos. Pensadlo como un fondo de emergencia global. Si un país no puede pagar sus importaciones, el FMI le presta a cambio de reformas económicas. El Banco Mundial nació para financiar la reconstrucción de Europa tras la guerra, pero pronto se reconvirtió en una institución de desarrollo. Su misión pasó a ser prestar dinero a países pobres para construir infraestructuras, mejorar la educación y reducir la pobreza. Junto a ellas, existe una institución menos conocida pero igualmente importante, el Banco de Pagos Internacionales, el BPI, con sede en Basilea, Suiza. Fundado en 1930, el BPI es el Banco Central de los bancos centrales. Coordina la regulación bancaria global, facilita la cooperación entre bancos centrales y publica investigaciones que influyen en las políticas monetarias de todo el mundo. Y luego está la Organización Mundial del Comercio, la OMC, creada en 1995 como sucesora del GATT. Su función es establecer las reglas del comercio internacional y resolver disputas entre países. Estas cuatro instituciones forman la arquitectura económica global. Pero hay un detalle crucial que debéis entender. Todo ese sistema gira alrededor de una moneda, el dólar estadounidense. Después de Bretton Woods, el dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial. Inicialmente estaba respaldado por oro, pero desde 1971, cuando Nixon rompió esa conexión, el dólar flota libremente. Y sin embargo, sigue siendo el centro del sistema. Los números son elocuentes. Aproximadamente el 58% de las reservas de los bancos centrales del mundo están en dólares. Alrededor del 88% de las transacciones de divisas internacionales involucran al dólar en uno de los lados. Cuando Arabia Saudí vende petróleo a Japón, la transacción se hace en dólares. Cuando Argentina pide prestado en los mercados internacionales, la deuda suele estar denominada en dólares. Esto le da a Estados Unidos un privilegio extraordinario. Puede financiar sus déficits con relativa facilidad porque el mundo entero necesita dólares. El economista francés Valéry Giscard d'Estaing lo llamó en los años 60 el privilegio exorbitante. Pero ese privilegio tiene una cara opuesta. Si Estados Unidos decide usar el dólar como arma, desconectando a países del sistema SWIFT o congelando sus reservas, cualquier nación que dependa del dólar se vuelve vulnerable. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido con las sanciones a Rusia, a Irán, a Venezuela. Desde su creación, las instituciones de Bretton Woods han recibido críticas desde múltiples direcciones. La primera es sobre la gobernanza. En el FMI, el poder de voto de cada país depende de su cuota, que refleja aproximadamente su peso económico. En la práctica, esto significa que Estados Unidos tiene derecho de veto sobre las decisiones más importantes. Europa y Japón tienen una influencia desproporcionada. Y los países en desarrollo, que son los principales prestatarios, tienen relativamente poca voz en las decisiones que les afectan directamente. La segunda crítica se centra en las condiciones de los préstamos. Cuando el FMI presta dinero, exige reformas a cambio. Durante décadas, esas reformas siguieron un patrón conocido como el Consenso de Washington: austeridad fiscal, privatización, liberalización de mercados. Para sus defensores, eran reformas necesarias para restaurar la estabilidad económica. Para sus críticos, eran recetas que profundizaban la pobreza y beneficiaban a los acreedores a costa de la población.
La crisis asiática de 1997 es el ejemplo más citado. Cuando Tailandia, Indonesia y Corea del Sur pidieron ayuda al FMI, las condiciones impuestas incluyeron recortes drásticos del gasto público y subidas de tipos de interés en medio de una recesión. Varios economistas, incluido Joseph Stiglitz, que entonces era economista jefe del Banco Mundial, argumentaron que esas medidas agravaron la crisis en lugar de resolverla. La tercera crítica viene del sur global. Países como China, India, Brasil y Rusia llevan años reclamando una mayor representación en estas instituciones. Argumentan que la arquitectura financiera global refleja el equilibrio de poder de 1945, no el del siglo XXI. Y no solo protestan. Están construyendo alternativas. En 2014, los países BRICS crearon el nuevo Banco de Desarrollo, con sede en Shanghái, como alternativa al Banco Mundial. China lanzó el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, al que se unieron más de 100 países, incluyendo aliados tradicionales de Estados Unidos como el Reino Unido, Alemania y Francia. Pero el desafío más profundo es al propio dólar. Rusia y China han incrementado enormemente el comercio bilateral en sus propias monedas. En 2024, aproximadamente el 90% del comercio de Rusia dentro de los BRICS se realizaba en monedas locales. Los BRICS han explorado sistemas de pago alternativos a SWIFT, incluyendo BRICS Bridge, un sistema basado en blockchain que conectaría los sistemas financieros de los países miembros. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, lanzada en 2013, ha prestado cientos de miles de millones de dólares a países en desarrollo para construir infraestructuras. Para sus defensores, es una inversión necesaria que llena un vacío que Occidente dejó. Para sus críticos, crea una trampa de deuda, préstamos opacos, a tipos comerciales, que dejan a los países receptores en una posición vulnerable frente a Pekín. Según un informe del Center for Global Development, 8 países receptores de la Franja y la Ruta se encontraban en alto riesgo de endeudamiento excesivo. La realidad, como suele ocurrir en economía, es más matizada que cualquiera de esas dos versiones. Algunos economistas hablan de un Bretton Woods II, la idea de que el sistema actual, aunque ya no tiene reglas formales como el patrón oro, funciona de facto como un sistema donde los países asiáticos mantienen sus monedas débiles frente al dólar, acumulan reservas en dólares y financian así el déficit estadounidense. Otros argumentan que ese sistema es inherentemente inestable, que el mundo no puede depender indefinidamente de una sola moneda nacional como ancla del sistema global, que los desequilibrios se acumulan hasta que estallan. Lo que nadie discute es que la arquitectura económica global está bajo presión como no lo había estado desde 1944. Las instituciones que creamos para gestionar un mundo de 44 países industrializados ahora deben servir a un mundo de casi 200 naciones, con economías enormes que no existían cuando se diseñaron las reglas. ¿Qué significa todo esto para una persona normal? Significa mucho más de lo que parece. Cuando el FMI impone austeridad a un país, son hospitales que se quedan sin fondos, pensiones que se recortan, empleos públicos que desaparecen. Cuando el dólar se fortalece bruscamente, las deudas de los países emergentes se encarecen de golpe, y son familias las que pagan la diferencia en forma de inflación y recortes. Cuando las sanciones desconectan a un país de SWIFT, los que más sufren no son los gobiernos, sino los ciudadanos que no pueden enviar ni recibir dinero, que ven cómo se evapora el valor de sus ahorros. La arquitectura económica global no es una abstracción. Es el sistema nervioso que conecta la vida económica de 8.000 millones de personas. ¿Y quién controla ese sistema? ¿Con qué reglas y en beneficio de quién? Es una de las preguntas políticas más importantes de nuestro tiempo. Primera idea. La economía mundial funciona sobre una arquitectura institucional creada en 1944. El FMI vigila la estabilidad monetaria. El Banco Mundial financia el desarrollo. El BPI coordina a los bancos centrales. La OMC regula el comercio. Segunda idea, todo el sistema gira en torno al dólar. Eso otorga a Estados Unidos un privilegio enorme, pero también convierte al dólar en un arma potencial cuando se usa en sanciones. Tercera idea, el sistema está bajo presión. Las economías emergentes, lideradas por China, exigen más representación y están construyendo instituciones alternativas. El resultado no está claro, reforma, fragmentación o algo completamente nuevo. Las instituciones que dirigen la economía mundial fueron diseñadas en el siglo XX. Pero la economía misma se está transformando en algo que esas instituciones nunca imaginaron. Una economía donde los datos valen más que el petróleo, donde un puñado de plataformas digitales tiene más poder de mercado que la mayoría de los países, y donde el trabajo ya no se parece a lo que nuestros abuelos conocían. La próxima vez, entramos en la economía digital.